Muy buenas tardes, amada audiencia. Quiero en este día presentarme. Soy la pastora María del Carmen Martínez. Y bueno, y estoy junto a ustedes a través de este audio para que podamos compartir nuevamente una porción de la palabra del Señor, para recibir su bendición, su consejo, su guía, su dirección. En este día yo creo que la palabra del Señor va a hablar a nuestro corazón y va a ministrar nuestra mente, nuestras vidas, porque necesitamos cada día alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y el único alimento que nuestra alma y nuestro espíritu necesita es la palabra de nuestro Dios. Por eso quiero compartir con ustedes en San Lucas capítulo 8. La palabra del Señor dice, en San Lucas capítulo 8, verso 26, habla del endemoniado gadareno. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadena, con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Bendito seas, Cordero de Dios. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdo, por un despeñadero, se precipitó al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Esto dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Gloria a Dios. Y esto es lo que relata la palabra del Señor, la historia del gadareno, un hombre que hacía muchísimo tiempo había perdido su juicio cabal, estaba poseído por legiones de demonios que lo mantenían aislado entre los muertos. Allí en el cementerio era donde él habitaba. Pero tenía tanta fuerza, y cuando le agarraba los ataques, que atacaba a la gente con piedras, lo ataban con grillos, con cadenas, pero ni esto lo podía sostener, porque dice que las rompía por la fuerza que estas legiones de demonios le daban a este hombre. Y hoy, en este relato que la palabra de Dios nos está revelando, es lo que aconteció en el tiempo que Jesús caminó entre nosotros en cuerpo de hombre. Pero son hechos reales que ocurrieron y quedaron escritos, porque
tienen un propósito. Todo lo de Dios tiene un propósito y los propósitos de Dios son buenos y perfectos. ¿Sabe qué? Lo que aconteció con este hombre? Él quería seguirlo a Jesús. Ese pueblo, esa ciudad lo había rechazado. Porque así como trajo liberación a la mente, a la vida de este hombre, y dejó un testimonio marcado en esa ciudad, también trajo pérdida, porque el hato de cerdo en el cual entraron los demonios se precipitó y cayó en el despeñadero y murieron ahogados. Una pérdida material. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Sabes por qué Dios permitió esto? No es que Dios lo permitió. Ellos lo permitieron cuando las cosas no están legalmente hechas. Supuestamente en esa ciudad, pero esto están en los libros de historia, eran gente que estafaban, gente que poseían cosas que no les correspondían. Y el diablo tenía derecho legal sobre esto. Por eso que no pudo impedir Jesús que entraran a esos cerdos y luego se perdieran. Pero vamos a la palabra de Dios, a donde Dios nos quiere llevar en este día. Este hombre hacía muchísimo tiempo que estaba en esta condición. Y él quería seguir a Jesús. Y así pasa con nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Dios, cuando recibimos un milagro, cuando comprobamos que Dios es real, queremos salir al mundo, a las naciones. Queremos ir a testificar de Cristo, pero Dios dejó remarcado en este relato que las cosas no son tan así, sino que primero hay que arreglar las cosas de raíz. Había una raíz en este hombre que había que solucionar, que arreglar, que ordenar, que era la de su familia. Él tenía que volver a su casa y decirle a sus familiares todo lo que Dios había hecho con él. Quizás había hecho daño la circunstancia de este hombre con su familia. Le habría traído vergüenza su condición. ¿Quién sabe cuánto daño pudo haber ocasionado los demonios a través de este hombre? Y muchas veces, primeramente, es en la familia. Pero sin embargo, cuando él quiso seguir a Jesús, le dijo: no, ve a tu casa y cuenta todas las maravillas que Dios hizo contigo, cómo lo transformó, cómo lo liberó, cómo cambió su condición de vida. Y quizás tenía que arreglar cuentas en su familia, en la gente que lo rodeaba, en la sociedad donde él se asociaba, donde lo conocían. Y Dios lo envió a testificar. Fue enviado por Dios con el testimonio en él mismo. Y ¿sabes qué? Este relato de esta palabra a nosotros nos está guiando y nos está iluminando y nos está ordenando y aconsejando el Señor. Que quizás has recibido un llamado de Dios, quizás has recibido la bendición de que Dios te ha llamado al servicio. El solo hecho que tú testifiques lo que recibiste cuando le abriste tu corazón a Cristo ya es un testimonio para compartir a los demás, de que Dios es real, que cuando le abriste tu corazón, Él vino a tu vida y te dio la paz. Ya es un tremendo testimonio para que muchos reciban esta bendición. Pero quizás está estancado tu ministerio, quizás el llamado de Dios no tiene crecimiento y te preguntas, pero ¿por qué puede suceder estas cosas? No tengo quien me apoye, a nadie le importa mi llamado, mi ministerio. Quizás cuando encuentre una persona que verdaderamente ame las almas, me va a ayudar a salir adelante, va a extender su mano, me va a ayudar a poder ejercer lo que Dios me envió a hacer. Pero mira el relato en los que lo dice la palabra de Dios, que Dios lo envió a su casa, Dios lo envió a su familia a que testifique. Había que ordenar de raíz lo que estaba desordenado. Y muchas veces la falta de crecimiento, de desarrollo ministerial, es porque no está arreglada la raíz de la vida de la persona. Y hay cosas que solucionar, etapas que cerrar, que quizás quedaron abiertas. Cuando uno no es muy buen testimonio, cuando uno tiene una vida que no es de agrado a los demás o deja mucho que desear. Y luego la persona tiene un encuentro con Jesús y cambia, se libera. Pero esas etapas de vida que vivió estando mal quedaron abiertas y hay que cerrarlas. Y estas etapas se cierran cuando uno testifica de Jesús. Cuando uno enfrenta a la adversidad, cuando uno enfrenta el dedo acusador, cuando uno enfrenta al destruidor y le dice:
Yo era de esta manera, pero ahora Dios me cambió y soy una nueva persona y Cristo está en mi corazón. Y mis hechos, mi caminar, mi cotidiano vivir de cada día lo va a demostrar el testimonio de conducta de mi vida. Va a mostrar la diferencia de aquella persona que fui en el pasado con la persona que comencé a ser ahora en la comunión con Dios. Por eso es muy importante el testimonio y es importante cerrar las etapas. No se puede huir del pasado. El pasado hay que enfrentarlo con el cambio, con la transformación, con el testimonio, con la conducta de vida, con el cotidiano vivir de cada día. El diablo te va a perseguir hasta el último día de tu vida en esta tierra, a todos los seres humanos, porque el blanco del diablo somos los escogidos de Dios, su creación perfecta y divina, preciosa, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, Jesús lo venció hasta la muerte y nosotros con Cristo lo venceremos también. Por eso que no te asusten las persecuciones. Si no hay guerra, no hay victoria, y para testificar tenemos que tener victorias continuas. Esto lo debes saber, lo tienes que saber. Por eso yo te aliento que a través de esta palabra puedas entender lo que Dios te está pidiendo en este día. Hay que arreglar las raíces y hay que cerrar etapas, enfrentando al diablo en victoria, con seguridad en tu corazón, afirmado, con autoridad sobre el territorio donde Dios te mande a testificar, porque Él te envía a testificar de Él. Y por eso yo le doy gracias a Dios por esta cortita palabra, pero que podemos compartir juntas para que tú puedas recibir la bendición de Dios en este día, para que puedas ordenarte, para que Dios te pueda iluminar, porque a veces está el estancamiento en el área espiritual o personal de la persona, porque nosotros mismos no sabemos cómo corregirlo. Pero hoy Dios te está iluminando y te está diciendo cómo corregir lo que tiene que ser corregido. Así que yo te aliento en este día, te bendigo. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para confirmar esta palabra en tu vida. Yo sé que Dios en este día ha hablado a tu corazón. Señor, yo bendigo en este día a todas las personas que están escuchando este audio. Hombres y mujeres, Señor, que fueron llamados por Dios. Hombres y mujeres que están estancados, Señor, en el área ministerial, en el área personal, en el área social, en el área familiar. Pero en este día Dios está poniendo armas en tus manos para que enfrentes la batalla que estás enfrentando, para que vayas con la guía, la dirección y la autoridad del Espíritu Santo contra toda obra del diablo y todo plan satánico. Enfrenta este desafío que Dios te pone por delante. No importa que no te escuchen, no importa que te acusen, no importa que no te crean. Lo importante es que tú testifiques y enfrentes al diablo en el nombre de Jesucristo, y toda batalla que había hasta hoy en contra de tu ministerio, tu vida personal, es derribada. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por escuchar esta oración. Y que toda la gloria bendita sea para ti, mi Señor y Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y espero poder estar nuevamente prontito junto con ustedes para compartir nuevamente una porción de la palabra del Señor.